Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a explicar a cómo solicitar lo que sería la tarjeta de débito internacional de Wise. Pero antes de comenzar con este pequeño video, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal y puedan activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente cuando suba un nuevo video. Entonces, sin más que decir, ¡comencemos! Bueno, para nosotros poder solicitar la tarjeta de débito internacional de Wise, debemos de tener la cuenta verificada. Si todavía no sabes cómo verificarla, por aquí arribita les estaré dejando un video explicativo para que lo puedan ver. Ya teniendo lo que sería nuestra cuenta de Wise verificada, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar lo que sería la dirección de facturación para poder solicitar la tarjeta. Para ello nos vamos a dirigir a nuestro perfil y vamos a seleccionar editar nuestra cuenta personal. Por medidas de seguridad debemos de colocar nuestra contraseña, la colocamos rápidamente y presionamos en continuar. Una vez estando en este apartado, nosotros podemos elegir hacia dónde queremos que nos envíen la tarjeta de Wise. Quiero aclarar, y esta es una de las preguntas que me han hecho muchos usuarios al momento de solicitar la tarjeta de Wise. Es importante recalcar que al momento de solicitarla nos estarán solicitando lo que sería un comprobante de algún servicio público para verificar que la dirección que hemos colocado es nuestra. Entonces, lo más recomendable y lo que yo puedo sugerir es que puedan enviar la tarjeta hacia un país europeo, como lo vendría siendo España, debido a que en esos países no piden lo que sería algún comprobante de domicilio para que tengamos que verificar nuestra dirección. En algunos casos solamente piden lo que sería nuestro documento de identidad, ya sea la cédula o el pasaporte o el DNI. Entonces quiero aclarar esta duda a todas aquellas personas al momento de solicitar la tarjeta de Wise. Entonces, ya aclarando este punto, ustedes pueden decirle a algún familiar, amigo o un conocido que pueda recibirle la tarjeta y luego enviársela a través de alguna paquetería, como lo sería UPS o cualquier otro courier que pueda realizar la entrega en el país que tú te encuentres. Una vez tengas la cuenta de Wise verificada y la dirección que vas a utilizar para enviar la tarjeta, solo vas a elegir el país de España. También pueden modificar su apellido. Es importante escribirlos correctamente. Seguidamente deben de colocar la dirección de domicilio, la ciudad, el código postal y el número de teléfono. Luego que coloquemos la información que nos están solicitando, vamos a presionar en guardar. Ya teniendo configurado la dirección de facturación,
vamos a elegir la opción que dice tarjeta. Para solicitarla tiene un costo de $9. Todo va a depender de donde la solicites. La ventaja de utilizar la tarjeta de Wise es que la puedes utilizar en más de 150 monedas al tipo de cambio real y puedes retirar dinero en cualquier cajero automático. Vamos a presionar en obtener la tarjeta física. Aquí nos estarán indicando una serie de requerimientos que debemos de cumplir, como lo sería indicar la dirección de entrega, pagar la tarjeta y verificar nuestra identidad. Vamos a indicar la dirección de entrega. Eligen el país hacia donde quieren que le envíen la tarjeta. Colocan la dirección de entrega, la ciudad, el estado y por último el código postal. Verifican que la información esté correctamente y solamente van a presionar en continuar. El costo de la tarjeta es de $9 y podemos cancelar a través de tarjeta de débito o de crédito internacional. También pueden pagar en diferentes monedas. Y una vez elijas con qué tarjeta piensas pagar, aquí solamente debemos de colocar lo que serían los números frontales de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Y una vez hayas colocado todos estos datos, solamente tienen que presionar en pagar. Con esto solo nos quedaría en recibir la tarjeta. Como les dije anteriormente, si piensan enviar la tarjeta al país de los Estados Unidos, les estarán pidiendo una factura de algún servicio público para que puedan verificar su dirección de domicilio. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Cualquier duda que tengas, como siempre, déjamelos en los comentarios y con gusto te responderé. Un saludo y como siempre, nos vemos hasta la próxima. Se les quiere.